pero me lo he hecho así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Mexpats. Una vez más tenemos a un invitado. En esta ocasión está Joaquín. También es un mexicano que está viviendo en Estados Unidos. Ahorita nos va a contar un poquito más y cómo ha sido su experiencia desde vivir en México, su transición a Estados Unidos y cómo es vivir en Estados Unidos en su caso. Y a partir de ahí empezamos. Si quieres, Joaquín, pues, ¿cómo estás? Saludos. Perfecto, sí, muchas gracias primero por la invitación. Creo que a mí me ha parecido bastante bueno este podcast porque al final encuentras vivencias bastante similares, otras no tanto, con las que puedes aprender y al final seguir enriqueciendo el canal, ¿no? Seguir enriqueciendo a toda la gente que está interesada. A veces cuando te metes y estás por acá, empiezas a ver que pudiera ser quizás hasta muy fácil venirte o mudarte si es que así lo quieres. Entonces, pues hay muchas situaciones de la vida que pues, nos traen a otros para otros lados, pero bueno, creo que bastante bien y otra vez muchas gracias por la invitación y poder participar y compartir. No, al contrario, gracias a ti. De hecho, o sea, creo que lo hablábamos al ponernos de acuerdo para este programa, es que vemos la importancia de esto, de compartirlo. Porque justamente por eso por eso nos recontactamos, porque justamente estábamos diciendo cuántos años ya tienen, décadas, o no tanto, pero más de una década fácil de que no habíamos interactuado. Entonces, como esto también revivió, digamos, la relación, a ponernos al día, etcétera, y como cosas que no sabíamos que compartíamos, ahora las compartimos. Entonces, Sí, sí, digo, sí. me parece muy bien. Sí, definitivamente, definitivamente. Y sí, al final se hacen diferentes comunidades fuera o sea, en el otro país o en el otro destino y poder reconectar y poder, ya te platicaré también de personas que yo me he encontrado por acá y que de la misma manera, pues quizá ahora sean parte de mi nueva comunidad, ¿no? Está interesante. A ver, si quieres agarramos desde ahí. O sea que te encontraste gente conocida que dejaste de ver o frecuentar desde México y allá te los fuiste a encontrar años después. Sí, sí, sí. Hay por acá un par de compañeros de la universidad y de la universidad de mi primer trabajo, que pues de pronto uno me contactó, oye, ya vi que te mudaste para Dallas, yo también estoy por acá, entonces pues ya nos empezamos a ver y al final pues son mis amigos, con la gente que ahora salgo acá, ya los conocía, hemos hecho buena amistad y curioso, ¿no? Pues, en la universidad estás pues entre compañeros, ya sabes, todos solteros, todos en el relajo, ahora todos con esposas, planes diferentes, entonces sí, bastante chistoso. Oye, de qué pura casualidad no tienes amigos de esos que se creen forever young, de que siguen siendo la misma tipo de persona cuando los conociste hace más de 10 años. Sí, 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 sí conozco esos, pero esos no están ahorita por acá, entonces, ¿Esos no llegan? sí. Sí, ahorita no están acá. Ya. Yo tengo algunas en la mente. Pero oye, pero ahorita que mencionas igual la universidad, pues cuéntanos un poquito de, a ver, ¿cuál fue tu transición, güey? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde, o sea, digamos, dónde empezaste? ¿Dónde empezó tu interés de querer cambiarte? ¿Cómo lo hiciste? ¿En dónde estás? Y como, ¿cuál ha sido toda esa transformación? Sí, te platico un poquito como de mi historia en general y después cómo dimos este paso. Yo estudié ingeniería mecánica y eléctrica, salí hace ya 12 años. Ujú. Estuve trabajando primero en una empresa americana desde México, un par de ¿En, años en dónde? ¿En México? ¿Ciudad de México? O, en el Estado de México, Ciudad de ujú, México, en el área metropolitana. ujú. Posteriormente cambié a una empresa española, una constructora, y ahí la realidad es que por diferentes motivos estuve cerca de un año, pero yo traía primero una cosquillita de estudiar una maestría, Ujú. entonces por ahí encontré una beca de tiempo completo, tuve esa oportunidad, En México. me tomé, en México también, me tomé un par de años para estudiar y terminando la maestría, pues en esta búsqueda de trabajo encontré otra empresa americana que es donde estoy yo y donde ya llevo 7 años trabajando. Y la realidad es que, pues para mí el hecho de emigrar era, pues quizá una oportunidad que si se daba bien, pero pues que no era algo que yo estuviera persiguiendo, ¿no? No era algo que yo dijera, yo sí me quiero ir o
quiero vivir en otro lugar, no era algo que estaba como que dentro de mis planes Ujú. tal cual fijos, ¿no? Que yo los tuviera en la mira. No, pues es que si Pues me llega bueno, bien, sí, pero yo hacerlo proactivamente ya es otra cosa. sí, ya sabes, ¿no? Pues depende a dónde sea, y a lo mejor aquí no, aquí sí, y pues, si se da, y si no, pues también, yo no tengo ningún problema. Entonces, pues así como que empezó a pasar el tiempo y conocí a mi novia, ya también, ya hace, pues más o menos el mismo tiempo que llevo trabajando aquí. Em, Ella también estudió en la misma universidad que yo, pero en otro campus. Y bueno, empezamos a salir, nos fuimos a vivir juntos, pues ya empezamos a hacer una vida en pareja, ya hace 6 años. Eh, bueno, nos movimos juntos a vivir en la Ciudad de México, nos estábamos mudando, nos mudamos primero al año, después a los 2 años, y después de esa mudanza dijimos, ¿sabes qué? En este lugar nos quedamos mínimo 3 años, Sí, güey, nada las de finanzas son buscar. un dolor de huevos. Sí, sí, horrible, horrible, así cargar camión y gastos y otra vez un mes para empacar entre que el trabajo y que poquitos tiempos libres y después la desempacada que te tardas Ma- una semana, un mes en desempacar y 6 meses en que desempacas la última caja, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que a los 6 meses de que estábamos en ese lugar donde nos íbamos a quedar por los próximos 3 años, pues llega una oportunidad por su lado de trabajo, de venirnos a vivir aquí a Dallas, Texas. Y son decisiones que tienes que tomar en 3, 4 días, ¿no? Lo Oye, platicábamos. pero pregunta, güey. O sea, ¿le llegó de su misma empresa? Porque, Sí. ok, porque justamente ves que es algo que sale, ¿no? A mí me han preguntado, por ejemplo, oye, ¿cómo me puedo ir a trabajar, por ejemplo, a Europa, a Alemania, a Francia, yo qué sé? Y digo, ¿tienes chamba? O sea, ¿trabajas por una empresa que tiene una filial acá o son de acá? No. Pero, güey, para que te jalen está muy cabrón. O sea, no es como que están buscando talento en México, güey, necesariamente. Ujú. Sí, y muchas empresas sí están buscando talento en México, pero para contratarlos en México, ¿no? Ah, eso, ajá. Por tema de O sea, no para presupuestos, ¿no? 20 acá. Ajá. Ujú. Sí, a ella fue de su trabajo. Entonces pues, fue una decisión de o la tomas o la dejas, ¿no? Tampoco es que te van a decir, ah, bueno, sí, piénsalo los siguientes 3 meses. O Y las mejores condiciones que tú quieres, ¿no? A lo mejor esto es lo que sí, hay. sí, y al final voy a tocar un tema, sé que ya se platicó en algún otro episodio, pero el tema de las visas. Y Ujú. todas las visas son diferentes. Y un tema que es bien complicado en tema de toma de decisiones cuando estás ya sea en pareja o en familia, es los beneficios que tiene tu acompañante. A ver, pero Entonces, espérame, güey. O sea, aquí, espérame. Por lo que estoy entendiendo, tú tuviste que elegir entre dos visas, güey. a ella su oferta iba a ser con una visa TN. Ajá. ¿Qué La es? visa, la visa TN es la visa que está con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, Ujú, donde existe un listado de profesiones o de ujú, carreras profesionales en las que si tú estás dentro del listado y consigues una empresa que está buscando eso y que lo puede tanto ujú. justificar, porque necesitan ciertas justificaciones, ¿no? Número de empleados extranjeros o con visa, si la posición realmente tiene que ver con la carrera o la profesión que va a ejercer la persona. Prácticamente es un checklist, ¿no? Estás en ese checklist, cumples con todo eso y la empresa está dispuesta a facilitarte la documentación, carta oferta y una carta de justificación, ok, aplicas para la visa. Con eso te dan Pero tus documentos, digamos, de parte de la empresa y con eso vas a la embajada y aplicas. O aplicas por internet y vas y... con esa carta y con la oferta, tú ya vas a la embajada, aplicas para la visa TN y bueno, en la embajada ya analizan tu caso y aprobado o rechazado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son parte de los, digamos, eh, problemas o diferencias no le quiero decir problema porque no es un problema,
pero de las restricciones, creo que es la palabra correcta, las restricciones de una visa TN para la persona que te va a acompañar, Ujú. sea, bueno, familia, ¿no? Esposo, esposa, hijos. Es que con esa visa lo único que estás permitido hacer en Estados Unidos es estudiar y estar en el país, pero no puedes trabajar, no puedes generar ningún ingreso. Y no estoy muy seguro, pero creo que en temas sociales, de beneficios, también estás limitado. Entonces, pues empezamos a calcular como el peor escenario, ¿no? ¿Cuál es nuestro peor escenario? Pues que yo no tenga trabajo, eh, y que quizá mi peor escenario por mi situación en el trabajo quizá era poder mantener mi trabajo en México, pero estando acá, ¿no? Es peor escenario, haces A distancia. cuentas, Ah, cuánto te cuesta vivir y lo hacemos, no lo hacemos, y entonces pues tuvimos un fin de semana porque llegó el viernes y el lunes teníamos que decidir, entonces tuvimos un fin de semana, lo platicamos y decidimos emprender pues esta aventura. pues es lo que decías, ¿no? Que es la decisión difícil. O sea, tú tienes que tomar la decisión de tu futuro en 3 días. O la Sí, del futuro. sí, sí, y ya cuando tomas la decisión, pues en teoría sí hay vuelta atrás, pero Mm. pues cuando tomas una decisión ya tomas acciones, ¿no? Y mi acción fue pues hablar en mi trabajo y en su momento hablé con el que era mi jefe y le dije, oye, ¿sabes qué? Se presentó esta oportunidad, pues como familia ya tomamos la decisión de que nos vamos a ir y pues al final la empresa donde yo trabajo es una empresa de acá, entonces yo quiero saber si existe una posibilidad para que pues yo también Ujú. pueda irme, ¿no? Entonces por ahí hubo una oportunidad que se encontró en la compañía, eh, la tomamos y afortunadamente también para nosotros porque pues todavía no nos casábamos, que ese es otro tema, ¿no? Pues si quieres juntarte a la visa de la otra persona, pues te tienes que casar, Claro. ya sabes, ¿no? Hay muchos casos que pues te casas de emergencia para poder emigrar en pareja. Afortunadamente nosotros, afortunadamente en tema de que no lo tuvimos que hacer de emergencia, sino estaba en nuestros planes casarnos y ya lo hicimos con toda calma, planear la Mucho. boda y casarnos después, ¿no? Y pues cada uno se vino con una visa por separado. Yo me vine con la visa L1 y bueno, aquí estamos un año y medio pues platicando, ¿no? La L1, solo para hacer la diferencia con la TN, ¿cuál es? La L1 es una transferencia intercompañía. Ujú. Ese es el significado de la visa, es una transferencia intercompañía. Dentro de los requisitos es que tienes que tener una posición ya sea especializada o, o gerencial o directiva o ejecutiva Ujú. en la que, ¿cómo se llama? Pues también vayas a venir a aportar, porque parte de la justificación es por qué esta persona y no alguien de acá. Bien. Eh, por qué lo quieres traer, cumple con el tiempo, tienes que tener el año, entonces si no cumples con el tiempo, pues a lo mejor tienes que esperar. Y igual hay una justificación nosotros que vivimos las diferencias en la documentación de la L1 es una documentación muchísimo más profunda, ¿no? De la empresa, del empleado, de los planes a futuro, para la empresa con el empleado, y como decíamos, la TN es más como un checklist de está en la del Tratado de Libre Comercio o no, tienes una oferta, una empresa está dispuesta a traerte o no, y pues también pues que tú apliques para la visa. Está bien interesante. De hecho, ahora que lo estás mencionando, un cuate ahí también de la universidad me contactó esta semana. Me dijo, oye, tengo un conocido que le interesaría irse a vivir y trabajar en Alemania o en Europa, en Alemania, en Ujú. Francia. ¿Qué le puedo recomendar? Y yo le dije, primero que nada, es como lo que hablábamos o lo que justo dices, es como, ¿hay alguna filial? ¿Tiene alguna relación su empresa o su trabajo actual con lo que quiere? Porque si no, empieza desde cero, güey, prácticamente. Luego, segundo, güey, la ventaja de que es Estados Unidos es que en teoría
aprendemos inglés desde kinder o Sí. desde antes, güey. Entonces tenemos, bueno, algunos, no todos, pero tenemos cierta cercanía, güey, con Estados Unidos. Pero si es francés, alemán, sobre todo estos idiomas más difíciles, como suerte, güey, como no la armas tan rápido. Y luego la otra es eso, es como si crees que vas a ¿cómo se llama? A poder cubrir el puesto de un europeo, por ejemplo, que están buscando, como dices, un especialista o algo así, es muy difícil porque acá está Estados Unidos, que tiene muchísima gente, ok, pero acá están todos los europeos. O sea, no solamente el país al que vas y competir con el local, sino también con toda la comunidad europea que le abre las puertas a todos. Güey. Entonces, por pura visa, güey, como tienes un montón de Es, dificultades, por el idioma, tienes un montón de dificultades. Además, estás del otro lado del charco, güey. Y eso, por ejemplo, el gran problema que yo he visto, o sea, yo personalmente también viví, es que por más que estudiaste en la mejor universidad, por más que sea privada, por más que sea pública, no importa, no lo conocen, güey. wow, eso es bien interesante. Bien cañón. Entonces tú dices, güey, pues yo qué sé, es pon tú la Ibero, el TEC o la Náhuac, que pues en México son de las más reconocidas las privadas, o la UNAM, que también es muy reconocida internacionalmente. Ujú. Llegas acá y no lo reconocen, güey. O sea, no, es como, pues, ¿y esa escuela qué cabrón? Entonces, como al menos en plática, no te sirve de nada. Si te quieres entrevistar y decir por qué es buena tu universidad, van a decir como, pues a mí que yo no la conozco. Entonces, Sí. digamos que tienes que hacer todo el proceso para de reconocimiento de tu título. Entonces, digamos que una institución aquí, local, tiene que validar lo que sea que hiciste allá. Y eso es lo que Oye, te da validez. y por ejemplo, ahorita que tú estás en Europa y ahorita estás comentando el tema del pasaporte europeo y a lo mejor hay muchos intercambios allá, ¿sabes si es lo mismo, por ejemplo, para todos los países o si hay muchas diferencias? Has comentado que en Alemania a veces puede ser más complicado por el idioma, por ciertos nacionalismos, a lo mejor en algunas cosas, pero por ejemplo España, que es como pues, ese mismo idioma o prácticamente el mismo, no sé si haya como más facilidades o Sí, no lo sepas. Ujú. mira, para empezar, el tema de punto de visa o pasaporte. Vamos a decir que en ese sentido es más fácil. El tener el pasaporte europeo, vamos a decir que yo tengo el pasaporte alemán o cualquiera, o el alemán o cualquiera que esté en la comunidad europea. Es como si estuvieras en un estado de Estados Unidos o en un estado de México. O sea, pues, es como si fueras de Chihuahua yéndote a Cancún o de Tijuana a Guanajuato, yo qué sé. O sea, es como no tienes el problema de estar y trabajar y buscar trabajo. Entonces, esa es la ventaja de esta expansión o de Unión Europea. Entonces, está cool porque, por ejemplo, puedes estar en, no sé, güey, puedes ser italiano, irte a trabajar a Holanda, o ser alemán, irte a trabajar a Portugal, etcétera, ¿no? O ida y vuelta. Entonces, eso ayuda y está padre. Hay un montón de mezclas no solamente de culturas, sino también de idiomas y también de valores y también como de todo, ¿no? Entonces, como que eso enriquece bastante, pero obviamente también trae sus retos. Eso por un lado. Por el otro lado, es donde vienen las particularidades del país o de la ciudad o de la región. Entonces, por ejemplo, algo que yo creo que en Latinoamérica no tenemos, yo creo que es un caso muy diferente a Europa. Acuérdate que, o bien recordarás un poquito de historia, güey, Europa se ha ido formando por tribus desde el inicio. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, Alemania. Alemania eran tribus aisladas de bávaros, ¿no? Digo, de bávaros, no, perdón, de germanos bárbaros tal vez, pero en aquel momento, de germanos, güey. Entonces eran tribus aisladas que eventualmente se unieron y formaron una sociedad que al final fue un estado y ese estado fue creciendo, etcétera. Entonces, cada tribu, güey, tenía sus propios atributos, sus propias creencias, sus propios dioses, yo qué sé. Conforme van haciendo las reiteraciones, obviamente se van formando estos grandes grupos como Francia, España, etcétera. O sea, ya las grandes casas o familias por eso de las monarquías, y ya es lo que vemos más recientemente, güey. Que ya pasaron las monarquías, ahora son las repúblicas. Pero el problema de que están, digamos, no el problema, el hecho de que están los países ya, digamos, establecidos hasta cierto punto, eso no quita que siga arraigado muchas de esas cosas, güey. Entonces, te Ujú. digo, el ejemplo más claro, comparándolo con México y Latinoamérica. Te vas a España y, bueno, dices, pues en España hablan español. Y dices, pues sí, no. O sea, vas a, no sé, al País Vasco y sí, a lo mejor hablan español, pero te van a hablar en vasco.
entre ellos hablan en vasco. Entonces es como automáticamente, es como si fuera un subpaís dentro del país. O sea, es una región dentro del país. Sí, Y luego vas a, no sé, a Barcelona o a Cataluña, igual con catalán. Entonces, como que ellos mismos ponen estas barreras, güey, porque es como cierto orgullo para mantener esa cultura, mantener las tradiciones y no se termina por ser homogéneo, por así decirlo, güey. ya. Y aplica en Alemania, en Francia no sé tanto, güey, ahí si no, no te puedo decir, pero en Alemania también pasa lo mismo, güey. Es como hay estos dialectos, o vamos a decirle, es como, digamos, está el alemán y el catalán, por así decirlo, que es muy similar al alemán, pero con sus variaciones locales. Entonces, si tú vas a esa región, por ejemplo, entre Stuttgart y Bavaria, puede ser que no se entiendan entre ellos. O sea, entre alemanes no se puede, a veces no se entienden. Wow. Y eso debe ser bien complicado, ¿no? En tema de migración, y ya de pronto estás viviendo en una región y crees que dominas Es muy el cabrón. idioma y el lenguaje y de pronto, prum, que siempre no. El ejemplo perfecto. Yo estaba, o sea, cuando yo migré, inmigré aquí a Alemania, llegué a Stuttgart. Ahí fue donde empecé a tomar clases de alemán. Aquí se le llama alemán alto, o sea, alemán de Ujú. escuela. Y yo decía, ¿por qué alemán alto? Bueno, pues sales a la calle y yo decía, bueno, no entiendo nada, cabrón. Dije, bueno, es básico, no pasa nada. Llego intermedio, en teoría ya entiendo algo más. Llego avanzado y no entendía, güey. O sea, no me podía comunicar con la gente. O sea, sí, pero me faltaba mucho. Y yo decía, güey, el güey de aquí soy yo. Pues no, un día fuimos de vacaciones al norte de Alemania, un poquito más al norte, y le entendí a todos. Wow. Y fue como de, no, y me dijeron, sí, es que no es que tú seas el güey, o sea, no es como, o sea, puede ser que sí, ¿no? Un poquito, pero, pero ya en esa región se habla el suavo, o sea, son los Mm, suavos, los Schwaben. Entonces es como los bávaros y los suavos, o sea, es como dos culturas diferentes, por así decirlas, alemanas, germanas. Entonces cada uno tiene sus propios modismos, etcétera. Entonces, cuando hablan muy, muy, muy como tipo de pueblo, ahí es donde encuentras estos como choques. sí, y sabes, aquí yo en Estados Unidos como que de pronto sí he notado no tanto el tema de diferentes lenguas o ya hablando igual que en Alemania, pero en los acentos, Ujú. o sea, el acento es bien complicado, ¿no? Y hay una mezcla muy grande en Estados Unidos. Una, la diversidad es muchísima. O sea, es algo en lo que al menos en México no estás acostumbrado. Si vas a ciertas regiones, a ciertas partes de Ciudad de México, en mi caso, que yo vivía en Ciudad de México, y sí encontrarás pues una comunidad europea, una comunidad estadounidense, sudamericanos, colombianos, los argentinos, chilenos que viven en México, pero, pero son como muy pequeñas, ¿no? Acá como que todas las comunidades y en la parte de diversidad es bien grande. Está la gente de la India, gente de Asia, eh, toda la parte tanto mexicana, y hay muchos centroamericanos también viviendo acá. Y algo bien curioso es, pues, eh, hablando un poquito de estereotipos, ¿no? Mucha gente cuando luego la ves y dices, no, es que fui a Estados Unidos y el cuatito del Starbucks, eh, bien mexicano y no me quiso hablar en español. Pero la realidad ya cuando estás más tiempo acá es que es otra. O sea, sí, su abuelito era mexicano y él ya es una tercera generación, y hay mucha gente que pues ya no aprende español porque pues el abuelito quería que no los tacharan, entonces se perdió la lengua En casa. dentro de las generaciones. Y sí, el niño o el chavo no habla, la realidad es que no habla español, aunque su estereotipo sea mexicano o centroamericano, ¿no? Y eso es bien curioso porque sí hay mucha gente ya de segundas, terceras generaciones, al menos aquí en Texas lo he visto mucho. Oye, pero son a los que más les hacen burlar, digo, en redes sociales, porque luego ves que dices como, güey, te traes como dicen, el nopal en la cabeza o en la frente y no hablas español, no, pero es que es justamente ese efecto. Sí, Es más bien la ignorancia acerca de ese tipo de cosas que hacen que la gente crea que es por mamón.
Sí, o los apellidos también, lo ves, o sea, no solo el estereotipo, sino que te apellidas López o González o ¿cómo se llama? Pérez, ¿no? Pero sí, y creo que es una ventaja para la gente que lo ha sabido aprovechar. Mm, Tú ves a los niños de padres o abuelos mexicanos o centroamericanos y son 100% bilingües. O ujú. sea, las dos lenguas son maternas y creo que para ellos, los que lo han podido aprovechar, creo que es una ventaja bastante grande ya en tema, pues, al final profesional, ¿no? Ya cuando lleguen a hacer una carrera, el hecho de que manejen las dos lenguas, pues les da una ventaja competitiva bastante grande también a ellos. Güey, pero es lo que, digo, esa es siempre la discusión que yo he tenido, no es que yo he tenido, que he estado presenciado, por ejemplo, en casa, allá en México. No solamente en casa, sino también con amigos, cercanos, etcétera, ¿no? Porque la pregunta es de, pues, ¿por qué deberíamos estudiar inglés? O sea, ya, o sea, familiares. Es como de, pues de cierta forma tienes un punto. Si estás en México, no lo necesitas prácticamente. O sea, a menos de que llegues a ciertas industrias, ciertas empresas, tal vez lo necesites ahí porque vas a tener contacto con gente del extranjero. Sí, por ejemplo, en tu caso, estás en una empresa americana, pues ahí sí a lo mejor te toca lidiar con gente de Estados Unidos, entonces ahí pues te toca hablar inglés. Pero también podrías estar ahí en un área o yo qué sé, que no necesitas hablar inglés y también te puede ir bien. Pero solamente lo veo como sería la única cosa. Pero, por ejemplo, como dices, ya estando en Estados Unidos ya es otra cosa. Ya es como del día a día y ahí sí no te salvas. Pero ahora imagínate acá, te doy un ejemplo. Vas aquí por ejemplo, yo me tomo el U-Bahn, que es el metro para ir a trabajar, te subes y empiezas a hablar, perdón, empiezas a escuchar ruso, eh, hindú, chino, japonés, alemán, y es como de, ¿qué está pasando, güey? Y me supongo que ustedes también tienen en cierta forma algo similar, donde cada mundo habla como quiere, como mejor se comunica y también te dan esta riqueza cultural, como es como, pues te doy un ejemplo extra de eso. De este lado, por ejemplo, hay bastantes también gente del Medio Oriente, africana, etcétera, y me ha tocado trabajar también con ellos. Entonces, en el momento que empiezas a trabajar con ellos, pues obviamente tienes estereotipos, pero igual ellos tienen estereotipos de ti. Como de, Sí, ¿sabes? Como han de pensar que es mexicano con sombrero, ¿sabes? y Como a con caballo. a caballo o en burro, yo qué sé. Y, por ejemplo, ahorita en el trabajo luego me cantan de la de Speedy González o cosas así. O sea, me da risa, güey, pero pasa. Pero te ayuda también. Sí, sí, igual también aquí me pasa mucho, vas a cualquier lugar y todo el mundo habla su idioma, su lengua materna, cuando tienes que hablar pues entre la gente pues ya inglés, pero pues sí aprendes mucho, ¿no? Y la curiosidad de por qué las mujeres o los hombres de cierta región visten de una manera, de otra, y entonces empiezas a como pues entender también un poquito de las religiones. em, Ujú. Empiezas a notar como ciertas cosas, tanto en las empresas como en los lugares, como lugares especializados para rezos, o que pues ciertas religiones a lo mejor te necesitas o tú quieres rezar a cierto horario y que a lo mejor alguna empresa que sabes que tiene un oratorio para alguna religión o un espacio específico, pues para que la gente pueda, dentro de esa diversidad cultural, la gente pueda seguir con sus usos y sus costumbres. Está rarísimo eso, pero justo, por ejemplo, mi primera experiencia con eso fue, había una como sala de juntas, de esas donde cualquiera puede entrar o para irse a sentar y relajarse, leer un libro, para despejarse. Y me acuerdo que había un chavo que, o sea, yo estaba allá, entró un chavo y era no sé de dónde era, pero del Medio Oriente, y traía un tapete. Y fue así como de, ¿qué está haciendo? ¿Sabes qué? Ujú, sí. Yo no sabía. Entonces dije, ¿por qué está entrando con un tapete aquí? Como, para eso no es este cuarto. Y entonces es que nada más lo veo cómo reacciona y dice, perdón, como no quise molestar. Y le dije, no, no, adelante, como, pero una pregunta, como, ¿estabas pensando en ocuparlo o algo? Como, solo para tratar de entender qué está pasando. Y me dice, es que es mi hora, es la hora del rezo, como dices. Ujú. No, pues, güey, quédate. ¿Sabes qué? Como, adelante, si es lo que tienes que hacer, vas. Al contrario, que gracias por compartirme. Y ya. Y de eso, como a partir de ese respeto, digamos, mutuo, después platicamos y ya
nos damos cuenta que también somos personas, güey, que tienen esas culturas y tradiciones muy arraigadas, algunas tal vez no, que no preferimos, igual y viceversa, pero pues es parte de... Sí, sí es parte de la comida también, el planear una comida acá con tus compañeros de trabajo o de negocios es bien diferente por lo mismo, ¿no? Gente de la India no come productos de animales o carne de animales, entonces pues también tienes que estar pensando en si alguien es de estas culturas o estas religiones, pues para tener una opción para ellos o hacer algo general que todos puedan incluirse, ¿no? Sí, sí llegué a ver situaciones donde pues, se pedía algo al centro y muchos no podían comer, ¿no? Porque pues, su religión no les permite comer esas cosas y es así como, ¿cómo a nadie se le ocurrió preguntar si iba a venir, o sea, si iba a venir alguien que tuviera alguna restricción alimenticia? Y es más que un deseo, ya es un tema religión que puede ser más fuerte, ¿no? Sí, no, eso a mí digo, eso me da risa porque, por ejemplo, eso me pasó hace poco, güey. ¿Ves, como lo dices, los musulmanes en teoría, porque creo que hay siempre excepciones, no deben o no pueden comer carne de cerdo. Entonces, pues mira, yo por güey, pues se me va la onda también. Me compro unos gyros, no sé si tienen allá gyros también, que es como un kebab, pero griego, en esencia, y es carne de puerco con ensalada y todo, y con papas, ¿no? Entonces dije, güey, esta madre está riquísima, pero dije, no quiero papas ahorita, las dejo a un lado. Entonces las dejo a un lado y se me ocurre, güey, ofrecerle las papas a una colega que es musulmana. Dije, pero son papas, güey, o sea, como, pues, no es carne, son papas, ¿no? Y se me queda viendo así como de, ¿estás loco o qué? Y yo, ¿eh? ¿Por qué? Y dice, pues que yo no puedo comer eso. Y yo, pero son papas, ¿cómo que no puedes comer papas? Y me dice, no, es que las papas tocaron la carne que no puedo comer. Y yo, Wow. ajá, exacto, me quedé como, ¿qué? Y yo dije, bueno, pero sí es exageración, güey, no mames. Y yo, no puedo. Y yo, pues, ay, pues perdón. Pero, o sea, justo, eso son como cosas de que, bueno, pues hay que respetar y ya. Sí, sí, y al final, pues, creo que lo importante es que te pase a lo mejor una o dos Sí, veces, pero que lo vayas aprendiendo, ¿no? exacto. Y yo no sé si en Europa te suceda, pero a mí me pasó, hay en la parte afectiva, Ujú. somos latinos, habrá lugares en Europa donde se dan dos, tres, cuatro besos, pero hay otros lugares donde la gente no se toca y creo que acá es uno de esos lugares, ¿no? Donde la gente no es nada touchy, entonces me acuerdo justo cuando yo estaba en este proceso de visa y de venirme y fui a la oficina a Estados Unidos y entonces de pronto pues a mí se me ocurrió, no me acuerdo si saludar o despedirme era una persona de recursos humanos y así casi que abrazar y fue, o sea, sentí como esa incomodidad primero y fue así de chin, sí es cierto, ¿no? Pero bueno, ya con todo el tema de pandemia, creo que uno está más acostumbrado a no tocar tanto a la gente, pero sí es bien complicado. Y creo que es complicado también en el regreso, porque Ujú. regresas a México y ya estás acostumbrado a no ser tan, o sea, a tocar tanto a la gente y así. Y entonces como no que no lo quieras hacer o que te sientas incómodo, pero como que ya piensas más las cosas de se sentirá cómoda la persona, no se sentirá cómoda. Entonces como que lo piensas un poquito más, pero sí, también ese tipo de cosas de culturas, de cercanía de la gente, sí es bien complicado al principio. Y son de las que nadie habla. O sea, son de las cosas que son las más obvias y las más evidentes y nadie dice. O sea, por ejemplo, de Sí. esas de que, digo, yo también lo vi, de que llegas, por ejemplo, a México, o llega un europeo a México y es como todos, es como, hola, beso, y abrazo, como, ya, güey, ¿qué te pasa? Sí, sí me pasó, güey. Sí. Y aquí en Alemania es justo eso, es como en Estados Unidos, pero más drástico, güey. Aquí, por ejemplo, sí, o sea, es como el saludo es de, como, buenos días, como desde lejos, güey, de 2, 3 metros, es como, buenos días, buenos días. Algunos, tal vez de mano, pero muy, muy raro que se den la mano, güey.
pero ya con amigos, algo así, ya, por ejemplo, igual yo es como de, hey, soy como el fist pump o cosas así. Pero la mayoría no, güey. O sea, entre hombres, entre mujeres, es como, No, no. Así como ahorita, güey, mejor es una videollamada de distancia. sí. Nadie se tiene, no hay necesidad de tocarnos, ¿no? Nadie se ofende, güey, ya. Sí. Ya. Oye, güey, pero entonces, regresando al punto donde, ok, algo que me faltó preguntarte, ¿en qué momento, o sea, tú preguntas a la empresa, dices, oye, ¿hay alguna oportunidad para irme? Porque justamente está este tema con mi pareja. Ellos te dicen, me imagino, no inmediatamente, pues déjame ver, ¿sale la opción y empieza tu proceso para irte? ¿O cómo es que dicen, ok, vamos a ver si hay una vacante ya y vemos? ¿O fue un poco también, digamos, suerte o casualidad que también se abrió una vacante? Yo creo que fue un poquito de suerte y casualidad que estaba un área en, digamos, en construcción, un área, un área de la compañía, ¿no? Eh, que, ¿Y qué que hace al la final empresa yo tenía. Es para...? distribución de material eléctrico, electrónico, comunicaciones, CCTV, seguridad, etcétera. Y yo estoy en la parte de, toda la parte de inventario, ¿no? Entonces, estaba ahí una, digamos, reestructuración, una nueva área. Había ahí una oportunidad y fue como coincidencia que se dieron los tiempos con mis tiempos. Entonces, digamos que fue sencillo en ese sentido de tener, de que se juntaron. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se Justo, juntan, ¿no? Entonces, yo creo que fue mi suerte, ¿no? Al final, yo a 5 años en la compañía, lo venía yo haciendo bien, estaba, o sea, todo iba bien en cuanto a mi desempeño y todo, y de pronto hay una oportunidad y ¡pum! Se hizo. se manifiesta. Ujú. Entonces, creo que en ese sentido sí fue suerte y casualidad, definitivamente, y empieza el proceso de la visa, ¿no? Yo, por la facilidad que ya conocía de la TN, en ese momento fue decir, oye, pues una TN, ¿no? Claro. Soy ingeniero, eh, ingeniería está en la lista, pues, ¿qué? O sea, check, check, ¿no? Y entonces, como al final es un tema más administrativo, digamos, lo que hago, la compañía no se quiso ir por ahí. Y bueno, creo que en ese sentido a lo mejor no fue muy rápido mi proceso, creo que duró como 6 meses. En general, desde que empezamos, desde que lo planteé hasta que tuve mi visa, duró como 6 meses, Ah, pero estuvo bien. pero las condiciones de mi visa son digamos, mejores, ¿no? Platicamos hace ratito de un tema de la TN, en el tema de la L, eh, en nuestro caso, pues mi ahora esposa y yo estamos con visas, cada uno tiene su visa, pero si en algún momento quisiéramos moverla a mi visa, la visa de acompañante de la L1 se llama L2 y tiene prácticamente los mismos privilegios que la L1, ¿no? Puede, Más el tema flexibles. de, si puede trabajar, no sé si, la verdad es que no sabemos si necesitas pedir un permiso adicional, pero lo puedes hacer y en la TN no. Puedes poner igual un negocio, o sea, como que sí te da más flexibilidad de hacer muchas cosas, tienes seguro social, tienes, o sea, Ujú. prácticamente todo. Entonces, pues son como esas pequeñas ventajas, ¿no? De una visa y otra. La visa L1, digamos que también te da facilidades si quisieras pasarte a una residencia, que es la Green Card. Ujú. Entonces, digamos que el proceso lo hace más sencillo, ¿no? Ujú. Porque es muy similar los dos procesos, entonces lo hace más sencillo. Si en su momento fuera nuestro caso que decidiéramos que queremos buscar una oportunidad más a largo plazo acá, a lo mejor sería un paso. Por Ujú. ahora, pues no lo sabemos, pero sí son como, ese fue como mi proceso y esas son las ventajas como y desventajas de una y otra. Oye, pero qué determinaría que hagan esa decisión? Digamos, no sé si va a pasar, creo que, yo que sé, en 6 meses, un año o yo qué sé, pero ¿qué determinaría de que uno se pasa a la visa del otro? Pues yo creo que lo primero es saber dónde, o sea, si queremos quedarnos fuera de México, si queremos quedarnos en Estados Unidos o si queremos hacer una vida acá. Creo que principalmente es eso, es más como una decisión
familiar de qué es lo que queremos para el futuro. Oh, claro, por ahí empieza. Ajá. Ujú. Pero fuera Sí. de eso, por ejemplo, o sea, bueno, yo me supongo que, digamos, que tu pareja quiere, digamos, quiero renunciar y dedicarme a un proyecto personal Ujú. y quiero ganar dinero con eso. Entonces, a lo mejor en ese caso le conviene más la L2, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, esa ventaja, que por ejemplo es esa ventaja, ¿no? Si los comparas es bien, creo que es un buen ejemplo para poderlas comparar. Ella con la L2 podría hacer eso, pero si yo quisiera, por ejemplo, renunciar con la de acompañante de la TN, yo ahí sí perdería como poder para poder generar ingresos acá, O sea, te quedarías como amo de casa. como amo de casa. Sí. Oye, pero a ver, ahí es donde estoy siempre dividido, cara. Porque, por ejemplo, en teoría, vamos a decir, no puedes generar ingresos, pero aún así sigues siendo un ciudadano mexicano. Sigues estando registrado en México. Entonces, en teoría, puedes hacer negocio internacional con ciertas operaciones en México, pero también para tener una operación en México tienes que estar en México o registrarte en México. Entonces, como que siempre hay formas, güey, de que vives allá, pero trabajas aquí, tu empresa está en México, pero vendes en Estados Unidos y alrededor, ¿sabes? Como ahorita con el tema de e-commerce sobre todo, es más Ujú. fácil, güey. El tema de impuestos es un dolor de cabeza, pero sí se puede. Entonces es como un poquito como Sí. jugarle al sistema. Sí, al final podrías, inclusive, ¿no? O sea, aunque estés viviendo acá, podrías conseguir un empleo, yo creo que en México, donde te paguen en México, pagues impuestos en México, pero viviendo acá. Obviamente en ese sentido, en ese punto donde estás con un trabajo en México, aunque vivas acá, lo hagas de manera remota y todo, pues entra el costo de vida. Y creo que es un tema bien importante el costo de vida, ¿no? Em, lo que gastas acá, diferente. Sí, obviamente, cuando multiplicas a lo mejor un salario en dólares a pesos, puede sonar Suena bien. mucho, pero cuando multiplicas también lo que te gastas en el súper, lo que gastas en la renta, lo que gastas en los servicios, y es así como de, pues sí, suena bien, pero así como llega, también se va, ¿no? Así es. No, de hecho, yo tuve esa plática ahí con Aldo, a lo mejor te acordarás, lo que le decía, que algo que no he entendido muy bien por qué es así en Estados Unidos, digo, lo entiendo, güey, pero hay aspectos que no entiendo, que por qué en Estados Unidos, güey, la cultura empuja a que usen el sistema crediticio más que el cash, el efectivo. Y lo entiendo porque, pues, obviamente la economía ¿cómo se llama? Empujas a la economía, las empresas venden más, todo se mueve más, entonces, digamos, en cierta forma, todos se benefician. Pero ya cuando lo ves el día a día, a la gente no le alcanza, güey. Entonces empieza a vivir de tarjetas de crédito. Y comparado con aquí en Alemania o en Europa, que yo sepa, es al revés, güey. Entonces la parte donde yo digo, ¿por qué demonios usar tarjeta de crédito aquí cuando, pues, güey, trabajas, puedes ahorrar y a lo mejor puedes pedir un crédito, lo que sea, pero no necesitas como endeudarte todo durante 5 años, como en México pasa, para sacarte un carro o yo qué sé, para conseguir algo, güey. Aquí es de no, güey, o sea, trabaja, ahorra y eventualmente te alcanza. Y si no, Creo pues que, esperas. creo, creo que es una pregunta bastante interesante. Y si te pones a desmenuzar un poquito todo eso, es un país donde no, sí te endeudas, pero a veces no te endeudas, ¿sabes? O Ujú. sea, te voy a poner un ejemplo bien claro. Yo aquí, bueno, aquí en Dallas sales a la calle y ves carros de arriba de $50,000 por todos lados. O sea, un muy buen porcentaje de los carros de más de $50,000 están en las calles. Pero el ejemplo más claro, una Mustang Mach-E, arriba de $50,000. Cambio de modelo del 2023 al 2024 y las 2023 salen con una tasa del 0% a 72 meses. Entonces, realmente no te endeudas, simplemente lo pagas a través del tiempo, ¿no? Y la gente por eso utiliza mucho el crédito, porque los créditos aquí, mientras mantengas un credit score eh, bueno, puedes acceder a créditos muy bajos, muy, muy bajos, que te permiten hacerte de mejores cosas sin necesidad de pagar un adicional. Pero, ¿sabes? Eso es lo que me gusta un montón de los americanos. Es que a mí siempre se me sale gringos, pero tal vez debería de cambiar esa palabra. ¿Quién sabe? Por ahora vamos a dejarlo en americanos. Es algo que me gusta, güey, porque es como ellos dejan
que los intercambios fluyan. ¿Qué significa? Como tú dices ahorita, te compras una camioneta nueva con tus $60,000 por 0% y lo pagas a 72 meses. Güey, o sea, va a decir, ¿y cómo es que le ganan ellos? Pues van a ganar porque van a recibir el dinero que si no lo das a ellos, se lo vas a dar a alguien más. Entonces, como Sí. que, güey, pues de todos modos me va a caer la lana y está dentro de mi contabilidad, pues así fomento y tengo una ganancia, ya hay un margen ahí. Entonces, ¿cómo le haces para vender más de ese tipo de deals? Sí, y parte del, por ejemplo, otro de los beneficios que te dan las tarjetas de crédito, acá, a diferencia de las tarjetas, a mí me costó mucho trabajo entenderlas, sobre todo en este tema de puntos, de beneficios. Acá como que no hay tantos beneficios como en México en cuanto a las tarjetas, pero acá las tarjetas te dan mucho cashback. Ujú. Entonces, por eso es también muy, o ¿Qué sea, sería en ese los sentido, payback points o no, eso? más similar, literal te dan un porcentaje de lo que gastas con tu tarjeta de crédito, te lo regresan en cash. Ah, órale. Entonces, sí, entonces haz de cuenta, el básico es como el 1% de tus compras te lo regresan en cash. Pero hay que supermercados el 3% y gasolinerías el 6% y tal cosa, streaming o 3%. Entonces, pues digamos que también vas recibiendo, entre comillas, un descuento, ¿no? Un Ujú. 1, 3, 6%, y ya de pronto pues ya lo vas acumulando y te puede ayudar, pues no sé, si ese dinerito extra lo quieres utilizar pues, para comprarte algo literal con tu tarjeta y lo pagas con tus puntos, o lo quieres sacar en cash, también se puede. Entonces, como que yo creo que ese tipo de cosas, al final me va a costar los mismos $10 Ujú. pagarlo en efectivo que con tarjeta, pero la tarjeta me va a regresar 10 centavos, ¿no? Está un poco raro eso, güey, porque es más bien los hábitos de consumo, ¿no? Es que más bien Ujú. como es eso. Porque sí, como dices, es que sabes, o sea, te doy el ejemplo perfecto de por qué creo que es este clash entre culturas. Por ejemplo, güey, em, yo lo que me dedico, güey, que es ventas y marketing. Si tú quieres contactar a alguien, es un pedo, güey, porque pues, primero son personas, aunque seas persona, un profesional, también es una persona privada, güey. Entonces, si yo no tengo tu aceptación para contactarte, pues en teoría no puedo contactarte. Es como estoy faltando a la ley de privacidad. Y es el GDPR, que es aplica a la Comunidad Europea, güey. Entonces, digamos que las mismas personas no hacen esas actividades que, por ejemplo, hacen mucho en Estados Unidos, que le hablan a cualquiera, a pesar de lo que sea, como casi casi faltando el respeto y faltando esa privacidad, güey. O sea, te invaden muy cabrón. Entonces, digamos que aquí eso me frena a mí para hacer las cosas y tienes que buscar otras formas y otros métodos o es más lento. Entonces, también lo veo así como la parte de gastos, digamos, o de compras. Es más lento, güey. Es como que ves más, comparas más, no hay ninguna presión de que gasta, 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 usa, usa, usa. Es más de no, 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 tranquilo. Los mismos, yo creo que es la misma dinámica, ¿sabes, güey? Como no son tan agresivos, tampoco compran tan agresivo, por así decirlo. Entonces, pero no sé si es a veces una fortaleza o una debilidad, porque como dices, esas ofertas están muy buenas, güey, que aquí no hay. Sí, déjame platicarte nuestra experiencia de compra de coche, Ujú. porque es bien diferente, ¿no? En México vas a un showroom, ves tu opción, o vas a 10 showrooms y ves opciones, ya te decides por uno y dices, quiero este, ¿no? Ah, bueno, sí, tráeme estos papeles, voy a revisar tu historial de crédito y te voy a dar una respuesta en 4 días, ¿no? Ah, ok, ya está tu respuesta, entonces ahora en lo que traigo el coche, te preparo el coche y te lo entrego, pasaron por muy rápido, yo creo que 2 semanas, Ujú. ¿no? Acá en Estados Unidos, vas a comprar el coche, primero, cuando vas a ver el coche, no manejas un auto de demostración, manejas lo que hay de inventario. Ujú. Y puedes agarrar y decir, ok, me gusta este coche, y en ese momento te hacen tu revisión de crédito, pagas Ahí mismo. tu enganche y te lo llevas en 1 hora nada más en lo que lo lavaron y le quitaron los plásticos. Bien curioso, y sí nos sacó mucho, que aquí va otra de las cosas bien curiosas
de Estados Unidos, la gente sigue utilizando cheques, Ujú. que eso es Ah, bien curioso, ¿no? En México, yo en la vida escribí un cheque, sabía que mis papás tenían cheques hace 20, 25 años, yo en la vida había escrito un cheque, y cuando llegamos a la agencia fue así de, bueno, ¿y cómo transfiero o a dónde deposito el enganche del coche, ¿no? Y se nos quedaron viendo bien raro, así como ¿de qué me hablas? Me das un cheque. y tú, Entonces, ¿qué sí, camino? entonces, sí, así como creo que el banco me dio unas impresiones de cheques, déjame ir por ellas. No, no, pero no las traes aquí, pues no, no, o sea, ¿cuándo me vas a entregar el coche? No, pues te lo puedo entregar en una hora, si me das el cheque, te lo entrego en una hora el coche. Y fue así como bien chistoso porque pues estás acostumbrado a otras cosas, ¿no? Y aquí literal das un cheque por tu enganche, en 15 minutos tienes una respuesta de tu Ujú. revisión de crédito y prácticamente sales con carro como si fueras a comprarte unos tenis. Está muy chingón. Bueno, Sí, es peligroso, pero sí. Y es peligroso también porque lo ocupan también como un mecanismo de presionarte para comprar el coche. Si no me lo compras ahorita, eh, corres el riesgo de que en media hora no venga lleve, alguien y se lo lleve. yo no Ujú. llevo inventario. Sí, Bueno, pero pero sí, digo, hay de todo, ¿no? O sea, está la gente que cae, la gente que sí, no, pero bueno, son es lo que te digo, güey, son las partes de la técnica de venta, técnica de compra. Porque sí, también estos güeyes, o sea, yo de muchos de los cursos que he tomado de ventas son de gente que vende autos, güey, en Estados Unidos, y súper agresivo. sí. Entonces, es Sí, como, están cañones. sí, no, o sea, hay gente que, y además que se hace de mucha lana vendiendo solo carros, por ejemplo, güey. Sí, y al final también cuando llegas a un lugar nuevo y platicabas con Aldo el tema del credit score, llegas siendo nadie. O sea, te prestan, al final todo el mundo puede acceder a un crédito. Hay muchas empresas que le prestan a gente que no ha tenido crédito. Obviamente es diferente, ¿no? En México te marcan 3, 4 años antes de que intenten quitarte tu carro. Acá dejas de pagar un crédito y llega una grúa y en un minuto ya no está tu carro en donde lo estacionaste. Entonces yo creo que eso también facilita como que el que la gente pueda acceder a este tipo de cosas, pero, pero sí, llegas, no tienes crédito, solo te aprueban 1 o 2 créditos, tasas altísimas, entonces no tienes tampoco como que muchas, o a lo mejor no sabes si puedes llegar a tener alguna otra oportunidad y puedes llegar como a caer, ¿no? En estas estrategias de compra. Es que más bien es eso, ¿no, güey? Como que reducir la fricción entre la compra y la venta, que creo que es el Ujú. objetivo. Porque si hay mucha fricción y hay mucho tiempo de espera, es donde empiezan las dudas. No sé, déjame ver, lo pienso, le voy a preguntar a mi papá o yo qué sé. Y ahí es donde dices, no sé, no estoy tan convencido. Pero si te agarran ahí, más o menos te animas y la oferta es buena, dices, bueno, Sí. sí es buena. Sí, 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 definitivamente. Y hablando un poquito de crédito, yo creo que uno de los, por lo que yo he visto con conocidos que también se han ido al menos en Estados Unidos, es que si alguien pues quiere migrar a Estados Unidos, yo creo que una de las ventajas que yo tuve en tema de crédito es que yo tenía una tarjeta de American Express en Mm, México ¿sí te ayuda? y lo que, ajá, te ayuda porque ellos te transfieren tu línea de crédito a Estados Unidos. Y estuvimos investigando y es como que el último banco parecerá, ¿cómo se llama? A lo mejor es un comercial, pero creo que es bueno para todos los demás, ¿no? Tengo otros conocidos que llegaron y aquí, por ejemplo, si quieres crédito y no tienes crédito, lo que te hacen es, ok, deposita $1,000 en efectivo y te doy $1,000 de crédito, una tarjeta de crédito por $1,000 para que empieces a generar un historial, pero en realidad también hay dentro de tu credit score está cuánto crédito utilizas de tu tarjeta. Ujú. Entonces, si cuando llegas te dan 1,000, 2,000, $5,000 de crédito y tú gastas $2,000 al mes, pues ya estás utilizando prácticamente la mitad, entonces te perjudica. Entonces, si logras hacer como un poquito más de crédito en México con esta tarjeta y vienes acá y hablas y, oye, ¿sabes qué? Me acabo de mudar a Estados Unidos, automáticamente casi que te dan la tarjeta con el mismo crédito que tenías allá. Es un buen tipo, ¿eh? Eso no lo había Sí, pensado. Pues no sé, güey, es una locura eso. Digo, hasta cierto punto me alegro de estar aquí, pero como te digo, seguramente hay cosas que nos beneficiaremos más de eso.
sea, por Sí. ejemplo, algo de que a mí, también estuvimos viendo carros o recientemente. Me acuerdo que fuimos a un concesionario y yo dije, quiero ver sus habilidades de venta, güey, por haber estado en esos cursos de venta, ¿no? Entonces llego y digo, a ver qué, no, qué nos dice, qué nos hace, debería de saber esto, debería de saber el otro. Güey, ni siquiera se paran, ni siquiera te saludan, ni siquiera tienen la intención de vender, güey, te lo juro. Es como si tú les estás haciendo, ellos te están haciendo un favor, güey. Y es como de, no mames, creo que hasta yo podría vender más. ¿Sabes? Como, o sea, Sí, sí, sí. a ver, Sí, de tan y malos. oye, ¿qué tal es el mercado de los autos? O sea, ¿sí se mueve mucho, no se mueve tanto? Sí, digo, no sé cómo es en comparación a Estados Unidos, no puedo hacerlo comparación directa porque no sé. Digamos que el contexto que yo tengo es, o sea, la mayoría, por lo que conozco, o sea, con mi conocimiento limitado o no, no sé, pero con Ujú, ese conocimiento que tengo, es que la mayoría, no es como en México, que en México tratas de comprar el más nuevo posible, o sea, de agencia, porque no sabes quién te va a vender uno usado y si no sabes cómo te va a salir. Aquí es como que el mercado de usados es más alto, más grande, güey. Entonces, menos gente compra nuevos, más gente compra usados. Entonces, digamos que los mejores usados o los mejores carros usados que se pueden comprar y están en el mercado son los que eran de flotillas o de empresas. ¿Ve? ujú. Hay sea de que, por ejemplo, tú eres el director de tal empresa y te dieron el carro, lo usaste 6 meses y después te lo cambiaron, renunciaste, te fuiste, yo qué sé, dejas el carro y entonces te regresa a la agencia y la agencia lo revende en no sé, en 2/3 del costo y dices como, güey, este carro tiene un año de uso con 10,000 kilómetros o menos y por este precio. Dices, güey, pues, ¿para qué me compro uno nuevo? No hace sentido. Por eso Sí, te digo que en ese sentido los alemanes son más analíticos. Es como de, güey, ¿para qué me voy a comprar uno nuevo? Güey? O sea, por más que me des un buen sí, deal, no hace sentido, güey. O sea, nada más para tener la sí. sensación de sacarlo de agencia, no, literal. Sí, Y otra cosa que he visto, güey, es de que lo pagas en cash. Es como, ¿para qué voy yo a beneficiar al banco? Porque al final, si usas crédito, de cierta forma beneficias al banco, o beneficias al banco sí o sí. Vas, usas tu crédito, güey, y hubo como una transacción y yo no le debo nada a nadie, güey. sí, Entonces, pues sí. Sí que es bien, bien interesante ese tipo de, ah, como ese choque cultural que dices. sí, y también yo tuve como estas discusiones, digamos, o interacciones con gente aquí, y fue así de, güey, pues se puede comprar cosas con crédito o lo pagas como en México, lo pagas a meses sin intereses y pues así puedes conseguir cosas. Y una de las cosas que primero, casi de las primeras cosas que me dijeron llegando aquí fue, si no tienes dinero para comprarlo, no lo compres, güey. Y fue así de, lo voy a considerar, pero es interesante, güey, porque es como, ¿por qué deberías de comprar cosas del que no tienes dinero para comprarlas, güey? O sea, Sí, la persona tan solo el preguntarse o cuestionarse por qué uno lo hace, güey. ¿Sabes? sí, 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 sí. Creo que es una muy buena reflexión. ¿Verdad? O sea, porque es como de, güey, Sí, lo más probable es que ni siquiera lo necesitas, más bien es nada más por consumir. sí, al final tampoco es que tienes asegurado, digamos, tu futuro, ¿no? Tu trabajo lo tienes hasta el día de hoy, no sabes si mañana vas a seguir teniendo el trabajo o tu empresa, ¿no? También, no sé si el día de mañana va a haber algo y, o sea, al final el dinero que ya te ganaste, pues es el que tienes en ese momento. Exacto. Y sabes que es algo que yo, o sea, lo percibí desde el principio de que empecé a trabajar allá en México. O sea, mi primer trabajo fue en DHL allá en México, o sea, recién graduado, y también en logística. Y algo que empecé a darme cuenta, güey, fue que eso, güey, pues te puedes comprar, puedes pagar tu ropa, güey. Vamos a decir que entras, no tienes ropa, te compras un trajecito, dos, tres camisas, y es de, güey, pero es mi primer salario o mis primeros salarios, no me lo quiero andar gastando. No, no, lo puedes meter a gastos a mes sin intereses. Güey, pues a toda madre. Entonces lo metes y digamos que usaste vamos a decir, un 20% de tu primer salario. Ok, pero lo vas a pagar con tú a 6, a 12 meses. Ok, y dices, bueno, güey, pero también voy a comprar tal cosa a 12 meses sin intereses. Entonces, lo que la gente no se da cuenta es que primero usas el 20%, luego usas el 10%, luego usas el 15%, luego usas el tal, y te chingaste tu ingreso, güey, durante un Sí, año por adelantado. Pero como que uno no se da cuenta porque dice, pues todavía tengo lana y ese mes sin intereses. Tú dale, güey. sí, al final y es cuando yo creo que corres peligro, ¿no? Ya cuando te pasas de ese 100%, porque ya es Exacto. cuando empiezas a pagar intereses, empiezas a pagar. Y los intereses en México sí
son, bueno, en México y acá también, pero son bien altos. O en México, esas historias de México para mí son macabras ahorita. Güey, los bancos en México los odio, cabrón. Me acuerdo que una vez me hablaron, no me acuerdo de qué banco, de esos que te están jode, otra vez, porque no hay política de privacidad, te pones a estar jode. Es más, la última vez que fui de vacaciones a México, estaba yo en casa de mi familia y hablan por teléfono el banco, obviamente. Contesto y dice que podemos hablar con la persona tal. Le digo, ¿de parte de quién? Ah, estamos hablando del banco tal. Y le dije, ¿quién te dio mi número? Porque aquí en Alemania puedes hacer eso. Y dice, somos una referencia de no sé quién. Le digo, sí, pero ¿quién te autorizó, güey, que me marques? O sea, les puede ser referencia a mis huevos. O sea, es como, te lo puede Sí. dar cualquier persona, pero ¿quién te dio el derecho a ti de hablarme? Es que somos una referencia. Le digo, a ver, güey, otra vez, no me entendiste. Tú, aunque tengas mi número, ¿por qué me hablas? Bueno, bye. Y te cuelgan, güey. O cosas. O sea, como que realmente no tienen el Sí, permiso, güey. Yo creo que tú puedes, o sea, uno como persona puede literalmente cuestionar eso y decir, güey, yo no te autoricé sí. nunca eso. Eso por un lado, güey. Y lo que te iba a decir, lo de los bancos, una vez igual en ese tipo de llamadas, antes de hacer eso, o sea, ya años, me dijeron, güey, ¿no te interesa una tarjeta de crédito? Y yo, la verdad no, güey. Pero a ver, ¿qué tienes? Cuéntame, a ver. Y me dicen, no, es que está súper buena el deal, no sé qué. Es una tarjeta de crédito que tiene el 20 o el 17% de interés. Y es súper bueno, por bla, bla, bla. Tienes tanto crédito. Y le dije, pero esa es la parte de ignorancia o saber, güey. Es como la comparación de, o sabes o lo ignoras y ahí es donde te la dejan caer. Y le digo, oye, una pregunta, eso del interés que me acabas de decir, ¿es interés mensual o interés anual? Eh, es interés mensual. ¿Y cuánto es el interés anual, güey? O sea, no mames. O sea, te Sí, estás vendiendo con mentiras, cabrón. Y te van a decir sí, que no son mentiras porque son verdades a medias. Pero que chinguen a su madre porque no es, son mentiras, pues, sí, son sí, sí. engaños. Y terminaron diciendo, no, es el 56% anual, güey. Y yo dije, güey, o sea, me estás diciendo que por cada, no sé, 100 pesos tengo que darte 56. Te Sí. pasa pinche lanza, güey. Sí, y es tema también de los créditos, ¿no? ¿Mm? Y parte de lo que hemos vivido aquí, lo que te digo de los carros, acá te compras un carro de 1 millón de pesos y al final de los 6 7 años pagas 1 millón de pesos. Ujú. Eso está cool. Y, ajá, y en México, con 1 millón de pesos te compraste un carro de medio millón de pesos, porque el otro medio millón lo pagaste de intereses durante los 5 o 6 años. Y ahí yo creo que hay una diferencia bien grande, ¿no? Está cañón. No, o sea, por eso digo, Sí, está interesante ahorita que salió el tema, comparar los tres, por ejemplo. Porque es tan sí, diferente la cultura de compra en este caso y obviamente créditos y eso, ¿no? Está muy cañón. Oye, me quedé pensando en algo desde hace rato que quedó ahí flotando, de que si cuando tienes, por ejemplo, la visa TN, en ujú. este caso tu pareja, y tú te pasas a su visa, tú como, digamos, no tendrías permiso de generar ingresos como persona física con actividad empresarial, digamos el equivalente a Estados Unidos, pero podrías abrir un LLC, ¿no? No, tampoco puedes abrir Mm, ninguna empresa. ok. ¿Y eso Sí, por no, qué? no puedes. O sea, no, ninguna Pues, actividad empresarial. sí, no, es parte de las restricciones. Lo único que puedes hacer es estudiar y estar. Bueno, pero no es como que también parte de esta, digamos, lo que estábamos hablando ahorita, que es como muy flexibles para créditos y todo eso, pues ellos mismos están deteniendo que la gente genere dinero, ¿no? Pues yo creo que, pero también están deteniendo que exista tanta, a lo mejor, migración, ¿no? Volvemos a la facilidad de la visa. Es una visa a través de un listado de carreras que prácticamente no es que sea un checklist, pero es muy fácil esa visa, ¿no? Eh, entonces, yo no sé si en ese sentido, como que el traer al doble de gente con una visa tan sencilla pueda generar después un problema también más grande que solo el puro consumismo, ¿no? Güey, es que Sí, son de, son de, ya son políticas públicas que creo que es bien complicado meterte porque pues al final también no sabes el porqué de las cosas, ¿no?
pero creo que lo más increíble de lo que acabas de decir es que por un lado ponen todas estas trabas para que no haya migración, pero por otro lado les abren la frontera, güey, últimamente. Pues sí, no sé, o sea, volvemos a lo mismo de los estereotipos, ves mucha gente que pudieras pensar que son, que pudieran ser ilegales y me regreso a lo que dije, ¿no? Pudiera ser que ellos sean más bien ya americanos y que más bien tú tienes un estereotipo ahí bien marcado y piensas que sí, que son ilegales y más bien ya ellos ya nacieron aquí. Oye, ¿no le vas preguntando por la calle, oye, ilegal? No, no, o sea, el único que me tocó así que sí supe bien fue llegué a un súper, aquí en Dallas hay muchos súperes mexicanos, Ujú. entonces o sea, yo sí voy para allá a comprar pues las tortillas, los tamales, chiles, verduras o frutas que solo hay en ese tipo de súper, y en el estacionamiento se acercó una persona y me dijo, oye, bueno, entras a estos supermercados, todo el mundo habla español, así, allá no existe el inglés, ¿no? Pero ya llegó, se acercó una persona y me dijo, oye, ¿tienes alguna moneda o algo así que me regales? Y yo, no, pues no traigo dinero. Ya Traigo es cheques. que, no, traigo un cheque. No, y ya le dije, no, pues no traigo dinero, pero me dijo, lo que pasa es que acabamos de cruzar y no hemos comido nada y vienen por nosotros hasta dentro de unas horas, ¿no? Y yo, pues no, pero pásale y les invito algo de comer. Ujú. Entonces nos metimos al súper y tienen su área de comida preparada y fue así de, pues pidan lo que quieran y yo ahorita pago, ¿no? Ujú. Entonces fue así como que el único momento donde me consta que una persona no tenía documentos. Vale, vale. No, pero es que es también bien Sí. complejo eso, ¿no, güey? Porque, digo, se ves que está también el tema de racismo, bueno, sobre todo el más político, que es el de racismo contra la gente de color. Pero al Ujú. mismo tiempo es como, yo, o sea, solo me estoy imaginando cómo diferencias quién es legal o ilegal con esas características, güey. De que dices, esta persona cumple ese estereotipo, por lo tanto se acerca al estereotipo de ilegal, pero más bien tú eres más ilegal que ese güey. Ajá. Y con Bueno, volumen. sí, sí, es complicado yo creo que saberlo. De pronto llegas a lo mejor, no sé, el que tiene el estereotipo y recoge o se encarga de la limpieza, la probabilidad, porque no es que sea el 100%, pero la probabilidad pudiera ser que, que es ilegal, ¿no? Oye, O que pero se dedica a ciertas cosas u otras. oye, ajá, por profesiones tal vez o ocupaciones. De hecho, lo que te iba a preguntar, güey, es común o se escucha de que, por ejemplo, llegue la policía y diga, a ver, güey, vamos a hacer pruebas. De que, a ver, tú, güey, papeles. O sea, no me refiero a que te agarren en la calle, sino, por ejemplo, aquí, creo que cuando llegué nos dijeron como una de las, o sea, cuando tú vas y te registras, que también es una de esas de las cosas bizarras, güey. Aquí en Alemania te registras y en el momento que te registras tienes que decir cuál es tu religión. Mm, Está bien wow, bizarro. Ya, yo me quedé sí. como, pues con razón encontraron a los judíos, culeros. Ah, güey. No, acá, sí, sí, no he sabido yo de ninguna así situación o que haya yo visto que alguien lo detuvieron o que hubiera alguna revisión. No, pero Ujú, sí para sacar tu documentación, por ejemplo, aquí tu documentación oficial es la licencia, que ujú, es como tu ID y también es tu licencia. Si no manejas, sacas como que tu licencia sin permiso para manejar, pero al final es ujú, prácticamente la misma cosa. Y pasa algo similar a Europa. Acá más bien te preguntan a qué cultura étnica perteneces, si eres blanco, latino, hispano, de color, asiático, etcétera. Eso sí, y eso es bien común en todos los registros que haces acá. ujú. Eso sí lo he visto por ejemplo, cuando estás llenando una aplicación a una empresa Ujú. internacional, ahí te preguntan. Sí, Em, y ve, pero pero, es lo único. ok. No, te preguntaba porque justo cuando fui a hacer el registro, a mí me dijeron, tienes que siempre, siempre, siempre traer, no me acuerdo si era esa licencia que dices, o el pasaporte, algo así, no me acuerdo. Y Ujú. yo así de, ¿y por qué debería traer mi pasaporte conmigo todo el tiempo, güey? Como, no creo que alguien lo haga, a menos de que estás de vacaciones, sí, pero ya como Sí. ya viviendo y trabajando, no hace sentido, lo pierdo y luego ¿qué hago?
Y dicen, Sí. pues que es tu responsabilidad como ciudadano identificarte, güey. Y yo así de, pues si me quieren checar, pues vamos a mi casa y ya está, güey. Y Sí, dije, no, acá pues con tu licencia. Ujú. sí, porque, o sea, yo de todos modos cargo con esa como licencia que dices, que es como, realmente es mi visa, güey. Es una tarjeta que tiene Mm. que mi visa. Pero ya con esa me identifico y todo. Pero jamás en la vida me han preguntado por ese documento, güey, jamás. Sí, no, a mí tampoco. Ujú, ujú. Así que alguien me detenga en la calle o así, ¿no? No está O que cañón. yo vea así que están revisando a alguien, tampoco. Y yo creo que hay muchos venezolanos, yo no sé, hay ciertas reglas como de refugio que yo no sé, por ejemplo, si Venezuela aplique a esas reglas de refugio. Por ejemplo, sé que los cubanos sí aplican esas reglas de refugio, que prácticamente creo que tocas Estados Unidos y ya Ujú. puedes solicitar una residencia, pero hay muchos venezolanos, muchos que pudieran también, ¿no? Como entrar en esta parte de ilegalidad. A lo mejor Ubers que está registrada una persona y de pronto pues llega alguien más a entregarte o llegan en parejas o así, pero bien. O sea, no hay redadas, no Si llegan hay. en parejas, Sí, sí, como que está registrado uno y ves que vienen los dos, pero pues ya no sabes si es o no es, o alguien prestó por ahí una cuenta, quién sabe. madres. Está turbio. Es como, güey, no, Sí, mejor no. pareciera, pero bueno, es creo que algo bien diferente, ¿no? Ujú. Hablando un poquito de seguridad, como que la seguridad sí es bien diferente a México, ¿no? Acá sí hay más seguridad, entonces, pues ya aunque venga otro Uber, hablando de Uber Eats, en Uber de manejar no hay pasa tanto, eso es más como en Uber Eats, Ujú. que es la entrega de comida a domicilio, pero pero sí que llega una persona por otra y así, pero bueno, no hay como tanta Sí, sí. inseguridad ujú, que te dé miedo así de chin, llegó otro, lo voy a reportar. No. Oye, algo que me llama la atención sobre todo es el Texas. Como tú en general, ¿cómo lo percibes? Porque ves que están, digamos, son digamos, más tienden hacia lo conservador. Y también, por ejemplo, hace no mucho estaba escuchando que también muchos empresarios o mucha gente se está yendo de California o este tipo de estados a Texas porque también les están dando esto la protección que allá les están quitando, güey. O sea, ¿tú cómo ves en general Dallas o Texas y como ahora y como lo que se viene, sobre todo ahora en campañas, güey, la siguiente elección? Desconozco como que un poco del tema de política y impuestos y todo eso, pero más o menos lo que he escuchado es, aquí cómo funciona es que, por ejemplo, en México, para casi todo excepto la zona fronteriza es un impuesto, ¿no? Y sí tiene diferentes impuestos, por ejemplo, en lo que te quitan de tu salario o lo que paga una empresa de impuestos, dependiendo de ingresos y etcétera, ciertos niveles. Pero lo que he visto acá en Estados Unidos es que hay como que un impuesto por tu ciudad, un Ujú. impuesto por tu county, un impuesto por estado y un impuesto federal. Entonces, pagas también diferentes impuestos dependiendo de dónde vivas, ¿no? Qué horror, güey. Y no sé, pero creo que parte de esas decisiones que se están tomando son por el impuesto del estado, donde a muchas empresas, pues algunos estados les cobra más o menos impuestos y deciden a lo mejor irse a una u otra ciudad, ¿no? Güey, está bien manchado eso, güey. Justo, güey. Pero Sí, no, porque también creo que, pues no sé qué tan manchado o no manchado esté, porque no es que te cobren como que el 16% más el 16 más el 16, pero sí es como que de ese 16, un ujú, 2% es por parte de la ciudad, un ujú, 2% es por parte del county, ujú. un 3% ya es por parte del estado y un 4% por parte federal, ¿no? Y ya al final se hace el impuesto general. No, pero por ejemplo, lo que yo he escuchado, he leído, o percibido, digo, porque no vivo allá, que en California, por ejemplo, o sea, ya en total de impuestos es al menos 60%. Creo que es 40, Wow. 40 federal y 20 o 15 por ahí estatal. Entonces ya sumado te da alrededor de 60%. Entonces, imagínate, güey. Significa que trabajas 7, más o menos, 7 meses para pagar impuestos, güey.
Es una locura, güey. Sí, Es una wow, locura. qué locura, sí. Sí. Entonces, digo, por ejemplo, hay mucha gente que, pues, que tiene mucha lana y dice, güey, no te va a pagar eso, güey. Sobre todo los que tienen más lana, güey. Los que tienen menos lana igual no lo Ujú. sienten tanto. Pero si tienes, no sé, ganas 1 millón y das 600, como digo, ¿qué te pasa? Sí, mejor volvemos a lo mismo, ¿no? Mejor me salgo de trabajar y Sí, recibo la ayuda. sí, ves más, güey. A lo mejor hasta te conviene más en vez de dejar de ganar 1 millón de dólares. Sí, Entonces, por eso te preguntaba, porque muchos están yendo a Texas. Creo que incluso estaba diciendo Tesla y eso, mover sus fábricas creo que fue creo que sí las movieron a Texas o algo así, no mal recuerdo. sí, igual por ahí se escuchó en las noticias que sí, que muchas empresas de California se querían pasar a Texas, pero pues también al final no deja de ser política, ¿no? El tema a lo mejor de quizá quieren presionar a un estado o al otro, quién sabe. Al final, eh, sí, al momento desconozco mucho de los temas ya profundos en cuanto a políticas públicas y todo eso. ¿Sabes qué está chistoso? También lo vi esta semana, también me dio mucha risa. Decía, ¿sabes por qué fue no sé si te acuerdas, el video dice así, ¿sabes cuál fue la razón de por cuál Estados Unidos se quiso independizar de Inglaterra? Decía, por un 2% en el té. Y ve cómo te la están dejando caer ahorita con 60%. Está, Ay, sí. se supone Sí, que fue. los impuestos sí matan a veces. Sí, bueno, Aquí al menos lo que yo he vivido es, en cuanto a impuestos y así, es muy similar a México. ujú, Al menos en impuestos de lo que te quitan al final de tu cheque, de lo que te paga la compañía, es muy similar. ujú, ok. Bueno, pero el equivalente a vivir y. Sí, en porcentaje, en Ah, porcentaje. ok, Sí, vale. no en monto de dinero, sino en porcentaje de tu ingreso. ¿Sabes lo que es bien triste? Digo, a mí me dio un poco ese también golpe de realidad de cierta forma. Me acuerdo que, bueno, vamos a decir, dos en el mismo ejemplo. Hubo un tiempo que estaba en transición donde me metí a trabajar a Starbucks y así de barista y eso. Y dije, güey, no mames, pagan más que en México. O sea, ganaba más que lo que me pagaban como en SAP, en SAP en Ujú. México, güey. Decía, ¿cómo puede ser eso, güey? Pero dices, bueno, pero gastas más y lo que decimos. Pero espérate, güey, es que ahí es donde está lo que se me hizo increíble. Ganaba más y me quedaba más. En México no me quedaba casi nada. ¿Por qué? Si hacemos el equivalente, en México no tenía yo que pagar el carro mensual, no tenía que pagar el seguro, sí pagaba gasolina, obviamente, y reparaciones, pagaba mi comida del día, pero dónde vivía, no pagaba renta, ¿sabes? Pero si ya eso realmente lo cuantificas, no me hubiera quedado nada, güey. Sí, sí, y a mí alguien me preguntó como justo en tema de ingresos y yo lo que le decía, a ver, ganas más, gastas más y al final te queda, no sé, un 10%, ¿no? Que al final dices, pues este mes logré ahorrar un 10%. Y yo creo que logras el mismo 10%, la diferencia es que es una moneda diferente, que vale, que multiplicas por 17, 20, 25 pesos por. Entonces es ahí donde digamos que tu ahorro vale más, pero en el día a día yo creo que no logras, o sea, si vives al día, Eso es lo que no sé, güey. Digo, yo creo que estamos también, digo, mezclando varios temas porque creo que ujú, ahí es donde coinciden varias cosas, ¿no? Varias variables. sí, Uno de ellas es el ingreso, o sea, eh, cuál es tu rol en la industria que sí, estás, el nivel que estás, etcétera, tu seniority, o sea, cuánta experiencia tienes y cuánto te pagan por eso. Porque, por ejemplo, ahorita con lo que yo estoy ganando, güey, ahorro, güey. O sea, me queda al final de todo más de la mitad de mi salario, güey. Y dices, ¿cómo es posible, güey? sí, Y, yo, o sea, y hablando con otros colegas o otros, no aquí, me refiero en México, familiares, etcétera, a veces no, eso no pasa, güey. Como dices, a lo mejor un 10, 20, 30% va. Pero dije, sí, más de la mitad, güey. Pues obviamente ves tu cuenta crecer, güey. sí. Pero es como esas características y también nuestro departamento no es de los más baratos.
Sí, 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 sí. Obviamente, yo comparando como que, digamos, lo mismo de los dos lados, ¿no? O sea, el mismo seniority, el mismo puesto, el Ujú. mismo todo, yo creo que puede ser como una especie de comparación. Si tenías, si te sobraban 10 pesos, o más bien de 100 pesos que te pagaban, te sobraban 10, ahora de $100 te van a sobrar 10 y $10 es mucho más que 10 pesos, ¿no? Ok, pero, Porque al final, pero eso puede ser ujú. que es por la empresa, ¿no? No, no, Ok. no, o sea, yo haciendo como una comparación como en gastos y así, Ujú, no, no mío, sino una comparación como en gastos, ujú. porque, por ejemplo, los gastos, digamos, en porcentaje al salario, Ujú. eh, al momento en el que yo cuando yo O me sea, por vine con un ejemplo, ajuste. o sea, una pregunta, antes de que continúes con eso. ¿Cuánto es un, digamos, gasto promedio, no tuyo, pero digamos, promedio en general, ahí en Dallas, de comida a la semana o al mes en comida? No sé, te podría decir yo lo mío. Es un, Por ejemplo, yo en México gastaba, no sé, 2,000 pesos a la semana o a ujú, las 2 semanas en supermercado, ¿no? Y acá me puedo gastar $150 a la semana. ujú, Entonces, casi el triple de lo que gastaba en México. ujú. En renta, lo que yo pagaba en México, un departamento, en México vivía en Ciudad de México, que es, Es digamos, caro. alto. Ok. Aquí vivo en una ciudad que no está en el centro de Dallas, está en el área metropolitana. Y Ciudad Más de o menos México la... es más caro, ¿no? Me ¿Eh? supongo. Ciudad de México es más caro, me supongo. No, no, no. Sí es más caro acá Ajá. y eso es a lo que voy. O sea, eh, pagamos 3 veces lo que pagábamos en México de Ajá. renta. Y similares condiciones, ¿no? Ujú, El ujú. departamento del mismo tamaño, mismos o similares acabados, 3 veces más. O sea, o sea, sí, cuando te estás pensando en mudarte, tienes que considerar como que eso, ¿no? A lo mejor y dices, bueno, pues me van a pagar 2 veces mi salario, pero haz cuentas, ¿no? Si vas Exacto. a lo mejor Considera. mantener el mismo estilo de vida, porque pues, la renta te va a costar hasta más de 2 veces más, el Ujú, supermercado te va a costar más de 2 veces más. ujú. Si nos vamos al tema de servicios, acá cobran por hora. O sea, en México, poniendo el ejemplo de una persona que te ayuda con la limpieza, Como por día. le pagas por día 400, 500 pesos, ¿no? Que vienen siendo $25. Acá te están cobrando entre 60 y $75, 4 horas nada más. Entonces, pues también, y sumas como esos pequeños servicios que tienes que pagar y se empieza a hacer como una cuenta bastante grande que, pues sí, ganas en dólares y ganas más, pero pues también gastas en dólares y gastas más. Oye, pero está interesante esa dinámica porque, por ejemplo, tal vez ahí es donde empiezan las diferencias. Por ejemplo, o lo que percibí, al menos yo esta vez que fui a México, este año, en México el súper se me hace más caro que aquí, güey. ¿Ah, sí? Mucho más. Yo creo que un 20 o 30% más caro. O sea, me refiero al cuando ya sales con todo el carrito, ¿no? Ujú. Porque obviamente más caras son las más baratas. Obviamente la fruta ya es más barata, me queda claro. Pero hay cosas que son más baratas aquí, güey. Y es cuando dices, ¿por qué? ¿Sabes? Porque hay mucho se Sí. importa, güey. Mucho se importa y en México mucho se produce. Entonces ahí es donde dices, ¿qué está pasando? Sí, Entonces, acá creo que sí todo es más caro en el súper. ok, bueno, ajá. No, es que Sí. tal vez eso también es un factor. Porque, por ejemplo, yo creo que, o sea, cada vez que vamos al súper, o sea, me puedo llegar a gastar también 150 euros, pero vamos a decir que el rango está entre 70 a 150 euros por semana, güey. Pero vamos a decir que en promedio son 100 euros, son 400 euros. Entonces, pero 400 euros, pon tú que, digo, que vendrían siendo como 8,000 pesos, güey. Pero Ujú. para un salario aquí, 400 euros, pues, güey, trabajando en el Starbucks eran, ¿cuánto era? 1,200 euros al mes libres, güey. Entonces vamos a decir que eres un estudiante o una persona, como en ese momento como yo, en transición, y dices, ok, me pagan 1,200, 400 se van a ¿Al comida. súper? Solo súper, güey.
Solo sobrevivencia. Y eso considerando tu chelita, o sea, no te estás muriendo de hambre ni nada. Sales y te Y echas. está bien, Exacto. 30% de tu salario. Ah. Y además, pon tú que vamos a decir que pagas otros 400 euros para tu vivienda, tu renta, güey. O 500, pon tú, güey. Te quedan 300 o 400 euros para hacer lo que chingados quieras, güey. Sí, Y eso es, ahorrarlos. y ahorrarlos, güey. Pero, o sea, digo, 300 euros, 400 euros no es súper mucho aquí. Obviamente no te alcanza para mucho, pero te sobran. Entonces, ¿podrías no usarlos y ahorrarlos? ¿O podrías irte cada fin de semana por, no sé, güey, casi 100 euros a visitar, a caminar, a turistear? Y ahí sí no te queda nada, pero lo puedes usar. Sí, Entonces, y ahora imagínate si empiezas a ganar más, güey. O sea, 1,200 euros, estamos hablando del salario mínimo, que son 1,500 euros al mes, que vendrían siendo como 20,000 euros al año. Salario mínimo, güey. 20 Imagínate, mil euros al año. más o Wow. menos, entre 20 y 30. Pues Entonces, sí, y te alcanza, güey. O sea, es a lo que voy, güey. ¿Cómo es lo que todavía son de las pequeñas cosillas que tal vez habría que sí, tabular? desmenuzar un poquito más, ¿no? Y cuando comparas, por ejemplo, yo creo que sobre todo el salario mínimo, ¿no? Y el estrato social, a lo mejor el más bajo de un país y otro, hablando, por ejemplo, en Europa contra Latinoamérica en general, porque yo creo que todos los países de Latinoamérica padecen del mismo mal en el estrato socioeconómico más bajo, donde pues en Europa la gente puede, yo creo que vivir bien, como dices, alguien del Starbucks vive bastante bien Puedes ver bien, güey. con un salario mínimo. Y en México, una persona con salario mínimo, en realidad ni siquiera creo que la logre vivir, ¿no? Sí. Porque pues, tiene 2 o 3 trabajos para poder llevar un poquito más a casa, te alcanza, pues a veces que ni para comer. ¿Sabes? Entonces, De hecho, eso no sé si te llegaste a enterar, uno de las personas que trabajaba en la parte de servicio, aseos, limpieza, ahí en la universidad, eh, yo me enteré después, ya tiempo después, que tenía 3 trabajos, güey. wow, Y yo dije, qué putiza, güey. Y era sí, una de esas personas que no sé si tenía una malformación o algo en su pierna y no podía caminar bien y andaba ahí. Y yo dije, ¿cómo puede ser, cabrón? Y tenía 2 o 3 hijos. Dije, "Chinga tu madre", como- y ahí, pero nunca te enteras de esa realidad porque, pues, digo, no se está sí, compartiendo, pero dices, esta persona la está sufriendo e interesantemente también está en este mismo contexto donde hay abundancia, güey. O sea, gente con la que sí, está con más recursos, pero aún así no aprende, güey. O sea, o sea, no estoy echándole la culpa a él, pero sí la responsabilidad, güey. Es como de, oye, güey, como, hasta cuándo vas a aguantar eso, güey? Y también se me hace sí. frustrante porque, pues también, por ejemplo, en ese caso, en la universidad tampoco les ayudan, güey. O sea, no les es como de, oye, queremos que ustedes mejoren. Eh, no sé. Sí, algún tipo de, pues de empujoncito, ¿no? Empujoncito a la gente. Es como, bueno, servicio social, algo, güey, no sé. Sí, 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 sí. Pero bueno, esas son una de las cosas que como dices, el salario va, creo que la otra vez vi una estadística acá que creo que la gente que, digamos, salario mínimo en general en Alemania, creo que es desde 1,200 hasta 1,500 máximo, güey. Y creo que la mayoría, creo que un 60% por ahí gana eso, güey. Y dije, oh, ¿El 60%? Wow, es un un buen. chingo, güey. Sí. O sea, sí es bastante. O sea, necesitaría checar otra vez, digo, me puedo equivocar, obviamente, pero sí es un montón, güey, mínimo la mitad. Entonces, Wow. sí. Entonces, por ejemplo, y ahí es donde empiezan estas burbujas, güey. Dices, ¿en dónde estoy? Si es que te pones en contextos, güey. Porque si nunca te pones en contexto, dices, pues quiero más y quiero más y quiero más. O quiero que me den más beneficios, más no sé qué. ¿Y por qué él gana más que yo? Yo qué sé. Entras en esta dinámica. Ujú. Después, cuando empiezas a ver comparado con todos los demás, dices, pues es que, güey, un amigo me dijo, yo estoy en el 1% ya. Y ya estaba como, creo que ganando, no sé, güey, yo creo que, bueno, no voy a decir, no, bastante, Se puede molestar. sí, se llegan a enterar, sí, mejor no, pero ya bastante, Sí, 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 sí. Está bien cañón esas diferencias. Y por ejemplo,
viviendo aquí, Texas es un estado con mucho dinero. Y ya me salen muchos reels de que si Texas se independizara, cuál sería su posición en el global. Creo que sería como el cuarto o quinto país del mundo en cantidad de dinero que genera, etcétera, etcétera. Entonces, y sí lo notas, ¿no? O sea, sales a la calle y ves Corvettes, los Camaros ya son así como que los feitos Ujú. de la calle, ¿no? Camionetas gigantescas. Entonces, y también ves el otro lado, también lo ves, como decíamos, ¿no? Muchos obreros, eh, las construcciones es bien chistoso porque todo el mundo habla, están las cumbias, si hay una construcción, escuchas cumbias, todo el mundo habla en español, pero está como ese otro lado y al final como en Estados Unidos es un país, bueno, no todo Estados Unidos, pero al menos aquí donde yo estoy, es un país donde necesitas carro forzosamente. El transporte público sí hay manera de conectar, pero no se utiliza mucho y no es muy caminable. Entonces, pues sí ves como muchas diferencias, ¿no? Carros impresionantes y carros súper, súper básicos y Güey, ya también viejitos y así. eso es los contrastes también, digo, culturales, ¿no? Por ejemplo, como hace rato decía, yo me voy en metro y no va a faltar el que diga, ah, pinche jodido, se va en metro. Es como, güey, aquí los ricos se van en metro. Es como, Sí. y no estoy hablando de mí, estoy hablando en general, güey. Es como de, te puedes estar sentado al lado de un güey que tiene, güey, no sé, dos, tres empresas, un montón de lana, etcétera, y no sabes, o sea, es como es así de accesible. Y luego la otra es mucho más cómodo y directo, es como de puerta a puerta, me Sí, hago 20 minutos, güey. Como, ¿para qué demonios tengo un carro, güey, que me va a hacer 40 minutos o sí, más? yo para irme en metro tendría que, bueno, más bien para llegar a la estación más cercana, porque yo creo que para irme a mi trabajo en metro, no sé si llegue de alguna manera, pero al menos caminando al metro, yo creo que me haría como una hora Madre, caminando. O sea, sí está retirado caminando. güey. Y en camión sí pasa un camión que me podría dejar en el metro y a lo mejor llegaría en 5 o 10 minutos. Este, pero no es como tan común, o sea, Mm. y caminar tampoco es, o sea, vas caminando y de pronto, ¡prum!, se acaba la banqueta. Ya Oye, cuando güey, cruzas la calle ya no hay banqueta. no es por ofender ni nada, pero luego también por eso hay mucha obesidad, ¿no? Digo, el chiste es no moverse, ¿ok? Sí, y la comodidad, yo creo que es mucho la comodidad de la gente. O sea, el no moverse, el que existan, por ejemplo, en la gente que ya empieza a estar como más gordita, los scooters, eléctricos son Sí. como bien comunes, entonces pues la gente también deja de caminar, se deja de mover. El fast food también es muy grande la industria del fast food acá. Los Automac, bueno, no Automac, sino ¿cómo se llama? Pues sí, el que, Drive-thru. Ah, ajá, el drive-thru, todos los lugares tienen drive-thru, o sea, ya casi que la gente ni siquiera se baja del coche para comprar nada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es o sea, hay mucha comodidad en, pues, en los cajeros de los bancos también. Los cierto. cajeros son con drive-thru. En Es México como que por ahí pones hay a la uno que vas a otro. una estación que es un cajero. Sí, Verga, sí, es cierto. Oye, de hecho, sí, esto me sacó de onda cuando fui hace ya unos años y dije, ¿qué es eso, güey? O sea, no sabía qué era. ¿Qué hace la gente ahí? sí, son cajeros para ir a sacar dinero. Oye, güey, creo que tengo al menos dos preguntas más para ti que se me ocurren ahorita. Una es, de estos reels y videos que veo o he visto acerca de Texas, pero también cerca de Dallas, he visto que de repente te salen esas de, mira, esta casa de, no sé, güey, 700 metros cuadrados, bueno, no sé cuánto es en pies sí, en pies o yardas, te cuesta $257,000 y puede ser tuya con un enganche de $6,000 o algo así. Es cuando digo, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? Sí, pero hay ciertos, o sea, digamos, entre comillas, trucos, ¿no? O sea, hay casas muy grandes, muy baratas, pero En la están muy a las afueras, donde no hay nada. ajá, donde no hay nada, ¿no? Eh, Ciudades que apenas se están construyendo, que a tu trabajo te irías una hora y media. Y sí, el tema de los créditos
el poder acceder a propiedades tan caras. Me parece, todavía no he tenido un crédito de esos, pero me parece que sí es muchísimo más sencillo como que poder acceder y volvemos a lo mismo, las tasas son más bajas, el país da más créditos, tu crédito, y bueno, trae otra, digamos, otro asterisco por ahí, todas estas notas, hablando del coche de hace rato, las casas, todo depende de tu credit score, Ujú. porque esas ofertas solo aplican si tienes un buen credit score, porque si no, pues tu crédito se va más alto, entonces ya empiezas a pagar tasas más altas y ya te exigen más enganche o mensualidades más altas, más tiempo, etcétera. Entonces, como que todas esas promociones sí parece que sí son reales, Sí existen, pero bajo sí ciertas condiciones. existen, pero bajo ciertas condiciones. Ujú, ujú, ok. Vale, güey. Yo creo que ya la última pregunta por hoy para dejarte tu viernes libre o tu tarde libre. Em, ¿Cómo te ves tú, o sea, digamos, con tu situación actual allá en Estados Unidos? ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo te ves tú como profesional? ¿Cómo ves a los mexicanos o cómo se le está dando esta parte para los mexicanos y qué te gustaría, digamos, aportar a ti en eso? Pues yo creo que personalmente, o bueno, familiarmente, no sabemos qué es lo que vayamos a decir en el futuro. Hay pros y hay contras, como en todo. Ujú, Dejas muchas cosas en México y extrañas otras, y familia, amigos, eventos. em, por otro lado, a lo mejor ves una economía a lo mejor más estable, eh, ingresos, oportunidades también, diferentes oportunidades. No voy a decir que mejores oportunidades porque creo que en ese sentido estaría yo mintiendo, porque ahora que estoy acá te das cuenta que en México existen las mismas oportunidades, igual de buenas, igual de grandes. La única diferencia, pues sí, es un país más grande y a lo mejor habrá más empresas con más oportunidades, ¿no? Pero al final en ese sentido es lo mismo. Yo lo que diría es, o con lo que yo me estoy quedando de esta etapa, es que pues si decidimos quedarnos aquí, pues creo que es un buen comienzo de empezar a conocer, empezar a aprender la cultura, eh, pero si no, también creo que es muy buena experiencia. O sea, ujú, si esto va a durar 2 años, 4 años, 6 años, 10 años, no lo sé. Creo que también es muy buen aprendizaje personal y profesionalmente. Entonces, yo lo que diría es, si alguien tiene la cosquillita, creo que un canal es pues, meterte a la página de los gobiernos de los diferentes países a los que estuviera interesado, ya sea en América, en Europa, en Asia. Hay muchas oportunidades muy sencillas para poder emigrar y buscar esa oportunidad. Creo que puede llegar a ser más fácil de lo que todos creemos. ujú, Eso sí lo creo. Y también puede ser que eh, pueda ser solo como un intercambio, ¿no? Inténtalo. O sea, ujú. yo le diría a la gente, inténtalo. O sea, no vas a perder nada yéndote 2 años o un año de tu vida a otro lado e intentar cosas diferentes. O sea, al final creo que te queda un aprendizaje. Si es un año, bien. O sea, al final volvemos a parte de las culturas. Es una cultura latinoamericana eh, y muy cercana, que siempre vas a tener ahí un lugar de regreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo intentas, siempre vas a poder regresar y ahí van a estar tus amigos, tu familia, y van a seguir en el mismo lugar, porque al menos en nuestra burbuja de Ciudad de México, ahí estamos todos. Sí, ahí está todo. Entonces, Más. ahí están todos. Entonces, yo creo que eso diría, intentar. Si tienes la cosquillita, intentar. Y si no, pues también, ¿no? Ujú, También es válido que no lo quieras. No el hecho de que te vayas te hace ni mejor ni diferente. Simplemente tenías diferentes ideas en el momento en el que haces las cosas o te encontraste con diferentes situaciones que te marcaron la vida y el rumbo, pero yo creo que eso sería algo que compartir. Siempre aprendes de diferentes culturas y, y donde sea. Fíjate que ahora que lo mencionas, también no lo había pensado, pero sí abre la puerta a otro escenario que yo no había considerado, güey.
porque inicialmente yo había considerado de, hey, si te vas a salir, como dices, pruébalo, aviéntate, pues inténtalo, pues al final, ¿qué vas a perder? Como dices. Eh, yo lo había pensado cuando eres soltero, es más fácil. No te Sí, tienes que andar preocupando de que si en este caso a nosotros, ¿no? Que si a la otra le agrada, que si quiere, que no quiere, que si la avisa, que si la misma, que si se puede, que va a ser ella allá, etcétera. Pues es un pedo, güey. Dije, yo pensé, para mí todo esto de los de, hey, como infórmense, júntense, pregunten a gente que ya se fue, aunque no los conozcan, pues solo pregunten, a lo mejor te pueden acercar algo, dar algo que pueda clarificar el camino, pues adelante. Pero ahora que, por ejemplo, que cuentas tú tu caso, es como de que también es posible hacerlo con tu pareja, güey. Eso está cool, güey. O sea, no creo que, yo creo que se incrementa la dificultad, pero pues se puede hacer, güey. O sea, ahí tú eres, usted es sí, el mejor ejemplo. Y por qué no? O sea, ahora, y también me acordé, tengo ¿te acuerdas que te dije hace rato, güey? Tengo un amigo con el que jugué en Riders, que está aquí también, trabajando para BMW, y se vino con su novia, esposa, o creo que ya son esposos también, y de México, güey. O sea, es como, pues como, claro que se puede. sí, sí, y vas conociendo gente, ¿no? Y diferentes casos, y te platicaba yo, teníamos nuestro peor escenario donde, pues yo tenía una visa donde iba a tener que quedarme en casa, y a lo mejor la situación pudo haber sido otra, ¿no? Imagíname estando así, o imagíname a mí o a cualquier hombre, mujer, hijos, donde te vas y pues simplemente no funciona porque, pues no sé, a lo mejor yo digo, ah, pues sí, lo intentamos y nos vamos, o alguien más, o sea, alguien de la familia dice, pues sí, nos intentamos y lo vamos, pero si no la pasan bien, si empieza a ser un martirio para una de las personas dentro de la familia, pues al final, pues aunque sea muy buena oportunidad o sea lo que sea, pues tienes, o sea, la realidad es que como personas tenemos la oportunidad de volver a empezar en donde sea Así es. y y al final, si te aventaste a irte de tu país y a irte a una cultura y a un nuevo trabajo, lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Es lo que te iba a decir, que se vuelve como una habilidad, ¿no? Como que la adoptas y la puedes volver a usar para otras cosas, güey. Sí, O, ya la hiciste una vez, ¿por qué no otras 5 veces? Digo, suponiendo que sí, sea necesario. sí, te echaste un volado y dijiste, pues que sea lo que tenga que ser por irme, pues también si no está funcionando, pues que sea lo que sea que ser por regresarme, ¿no? O por irme a, no sé, a Europa o a Canadá o a Asia o a otro país, que yo creo que sería interesante buscar para el podcast a alguien que haya entrado en una cultura ya también con una religión diferente y otras cosas como más fuertes, ¿no? Como, no sé, el Medio Oriente, culturas musulmanas 100% o culturas donde a lo mejor las mujeres no tengan tantos derechos o tanta voz, ¿no? Y ver qué es lo que sus familias han tenido que, por lo que han tenido que pasar. Yo creo que ahí sí, o sea, al final, Europa, América, Estados Unidos y México, o sea, yo te puedo decir que hay muchísimos latinos en Texas y que tema de comida y todo eso, no hemos, pero padecido nada. Sí, obviamente unos muy buenos tacos, los padeces, pero encuentras tacos que el antojo te lo quitan, Sí, ¿no? Entonces, pero ya cuando te empiezas a ir como a otras culturas y pues no puedes ir agarrado de la mano de tu esposa o, no o tiene que tener cubierta cierta parte de la cabeza, ¿no? Tiene que tener cubierta la cabeza o vestirse hasta el cuello y con el sí. calor, etcétera. Eso es bien, o sea, a mí me interesaría mucho también escuchar ese tipo de, porque, o sea, te soy sincero, a mí como que yo sí pensaría más irme a un país con ese tipo de culturas, lo pensaría más. No digo que no lo haría, pero ¿Sabes sí qué? me haría dudar. Tengo un cuate, bueno, de hecho también estoy ahí en la universidad, güey. Él está viviendo, creo que, si no me acuerdo, creo que es Arabia Saudita, si no me recuerdo. Déjame, le pregunto a él, hablamos, lo traemos al podcast y para que nos cuente y a lo mejor él nos abre a ese mundo, güey. Buena Sí, idea. Lo voy a preguntar. pero eso es, sí, E igual, digo, los que están escuchando ahora el podcast, igual, si tienen conocidos que vivan en esos lugares, pues contáctenos y pues platicamos. Digo, al final creo que, como dices, con la pura curiosidad, digo, ¿y cómo será allá? sí, sí, sí. O sea, porque, por ejemplo, a mí, yo me cuestiono si lo haría, ¿no? Pero a lo mejor y viene, no es.
todo lo contrario. Volvemos al mismo tema de los estereotipos, ¿no? Tú crees que el mexicano anda en burro y en el desierto y pues no, ¿no? O que el tejano es un cowboy 100% y a lo mejor tampoco es cierto, solo es simplemente una región que acostumbra a vestirse de cierta manera o las películas que magnifican ciertas situaciones o ciertas regiones y que a lo mejor y no, a lo mejor ya hasta se vive bastante bien y que todo eso que vemos y religiones está encapsulado en ciertas regiones o partes de las ciudades. Yo creo que sí, yo creo que más bien es lo más probable es que pase eso, de que tenemos todas estas preconcepciones bien raras y prejuicios, que cuando ya empiezas a hablar y te empiezan a contar y dices, ay, pues yo pensé que eran más de esta forma. Es más, te voy a contar un ejemplo para que nada más, para que la gente se entere de esos prejuicios raros. Una vez estábamos en México, en aquella vez mi novia de Alemania, estábamos en una fiesta de un cumpleaños de un amigo de su papá, o sea, era una fiesta familiar de un amigo en México. Fuimos, llegamos y estaba ahí la familia de él, de mi cuate, y en eso, pues, mire, les presento a mi novia, soy Darío, me conocen, soy el amigo de este cuate, y te presento a mi novia, de alemana, no sé qué. Y una de las tías que estaba ahí, vigía, 60 y tantos años, no sé si fue porque estaba echándose unos chupes, yo qué sé, está en confianza total. Y dice, pues eres alemana, pues eres nazi, ¿no? Y todos así de, Sí, ¿qué dijiste? lo pensó, lo dijo, güey, su cara también se puso bien roja, güey, y es como, es justamente esa ignorancia, ¿no, güey? Digo, obviamente nos vamos a reír, algunos que tal vez entendemos más eso, pero son cosas que ya no, güey, o sea, es como, no van, güey. Entonces, primero, pues Sí, falta de respeto, a lo mejor el momento es chistoso por, pues, como, bueno, estar ignorante, pero que justo es como, pues, no sé, si es musulmán, es tal, si es alemán, es tal, si es americano, es tal, si es mexicano, es tal, porque también los usan de vuelta. sí. Entonces, pues para mí también es eso, güey, romper estos estereotipos, abrir la comunicación, contar eso y decir como, güey, como, y además pues una vida, sobre todo, muy, muy buena. Sí, sí, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Bueno, pues yo creo que ya estamos, creo que compartimos varios puntos buenos y pues lo que podemos hacer es dejamos la información que quede pendiente, digo, juntamos nuestros pensamientos y los dejamos para la próxima. Me parece muy bien, yo encantadísimo. Y a lo mejor también después podemos juntarnos con todos los que vivimos bueno, Imre, Sí, hacemos Aldo, que una ronda, vivimos güey. en diferentes ciudades y a lo mejor hacer ahí una mesita redonda. Hacemos una reunión y claro, o sea, es como está abierto para todos y a lo mejor se vuelve algo repetitivo también, ¿por qué no? Sí, me parece Vale, muy bien. Muchas gracias y sale, igual saludos te a mando un todos. abrazo, mucho éxito y como por ahí, como me decía mi papá, ¿cómo me dijo mi papá, güey? Ya no me acuerdo, güey. Ya varias cosas me voy a acordar. No, pero como me dijo mi papá, güey, solo acuérdense. No importa dónde estás, güey, pero cada vez que estás fuera de México representas a tu país, güey. O sea, Exactamente. tú representas a tu país. Güey. Así que no te me pendejo. No me dijo eso, no me dijo eso, pero en pocas palabras es de, güey, tú estás representando a tu país, güey. Sí que sí. Pues muy bien. Un Dale, abrazo grande. un abrazo a la familia igual y saludos.